6:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al director general del ISPOL, coronel Renato González, y conocer de fuente directa qué pasó este lunes con una nueva audiencia fallida y que se dilata nada menos que 3 meses más. La próxima audiencia se ha previsto para el 9 de enero del 2023. ¿Qué pasó primero con esta audiencia, coronel Renato González? Muy buen día. Muy buen día, licenciado Rivadeneira, y también un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Lo que sucedió era algo previsto, porque lastimosamente no es una inusualidad estas estrategias dilatorias, estas prolongaciones que normalmente se dan en el proceso penal ecuatoriano y que para nosotros tiene una clara orientación: buscar la impunidad. Nosotros habíamos comentado en anterior oportunidad con usted que desde el 2014, cuando se expidió el Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COI, lo que se montó es una estructura que fomenta la impunidad, que tiene todas esta serie de recursos horizontales y verticales pro victimario y que atentan a las potenciales víctimas, pero que a su vez sí son muy ágiles para sancionar, para juzgar lo que se denominan los delitos de opinión o contra la honra de las personas, porque en el país es tan sencillo que alguien que se sienta afectado por un comentario de un periodista, de cualquier ciudadano, va y le presenta una denuncia por contravención penal, una queja por contravención penal, una querella, como lo queramos llamar, y en 10 días se presenta ante un juez ese documento y está citado a una audiencia de juzgamiento. Es decir, en aproximadamente 60 días usted puede ser sancionado de 15 a 30 días de prisión por afectar la honra de cualquier persona. Y eso es muy amplio porque la honra depende del criterio subjetivo de cada uno. En virtud de ello, ¿a qué está apuntado esto? A amordazarle a la sociedad ecuatoriana, a que tanto las personas que tengan conocimiento de actos presuntamente ilícitos prefieran callar, y sobre todo también que el periodismo preparado, el periodismo objetivo, imparcial, prefiera hacerse de la vista gorda y centrarse en otros temas. ¿Qué sucedió el lunes? Por tercera vez se había convocado al inicio recién de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, es decir, ni siquiera una audiencia de juzgamiento. Sin embargo, esta audiencia que fue convocada con la suficiente antelación en el mes de julio, y yo tengo que retrotraerme a ese mes porque es importante, en virtud de que esta instrucción fiscal ya terminó en octubre del año pasado, es decir, hace más de 12 meses. En diciembre, la Fiscalía, en ese tiempo regentada por otro profesional del derecho, presentó dictamen acusatorio contra 8 de los procesados y quiso presentar dictamen abstentivo a favor de Enrique Espinosa Los Monteros y Luis Domínguez Viteri. El ISPOL presentó a su vez un documento de oposición. Esto fue analizado en la Corte, en la Fiscalía Provincial de Pichincha, y nos dieron la razón. Y por lo tanto regresaron a ser 10 procesados que tendrán dictamen acusatorio de Fiscalía. Pasaron los meses, eso fue en diciembre del año anterior, le estoy manifestando. Se intentó por primera vez en marzo fijar la audiencia, no se la pudo concretar. Llegamos al mes de julio y, para sorpresa de todos, estuvimos las diferentes partes procesales, menos la defensa del señor Rafael Núquez. Justamente el mismo abogado que el lunes presentó a destiempo un certificado de enfermedad de COVID. En el mes de julio, la doctora Irene Pérez, que es la jueza, preveyendo que vuelva a presentarse esta misma situación, dispuso y convocó a la Defensoría Pública. Y aquí sí, un llamado de atención muy, pero muy formal, diría yo, para la Defensoría Pública. Resulta que aquí la Defensoría Pública sí se esmera en realizar estos procesos de tutelaje y de patrocinio para potenciales delincuentes. Pero en este caso, donde la víctima potencial es una institución pública, si en el mes de julio se le convocó a la Defensoría Pública para que tenga el tiempo suficiente para prepararse, para conocer alrededor de 44 cuerpos procesales que tiene este caso, y puede en un momento determinado, ante una emergencia, ejercer la defensa de cualquiera de las partes procesales que mañosamente recurra a esto de presentarse sin abogado, bueno, escúchenme todos. El lunes, cuando la señora jueza le pregunta a la representante de la Defensoría Pública si está en capacidad de defenderle al señor Rafael Núquez, que concurrió otra vez sin abogado,
Oh, sorpresa, la señora abogada dice, miren, la Defensoría Pública, nosotros nos organizamos de tal manera que hoy lunes a las 8 de la mañana recién me entregaron la agenda y aquí estoy, y una hora después yo no puedo haberme preparado. O sea, una negligencia institucional terrible, impresentable, inconcebible. Nosotros no vamos a dejar esto así. Vamos a presentarle en primer lugar un oficio y una queja al defensor público. Pero ¿dónde están también las autoridades de control para exigir el rol de esta institución pública? ¿Dónde está la rendición de cuentas que deben rendir todos los funcionarios públicos de lo que están haciendo? No me pueden venir a mí en el mes de octubre a decir que recibieron la notificación en julio y alguien de talento humano, no sé cómo se organizan los procesos internos de la Defensoría Pública, recién le comunican a una defensora una hora antes de semejante audiencia. La pregunta es la siguiente, licenciado Rivadeneira. Si al ISPOL le pasa esto, ¿qué podemos esperar de un ciudadano común? Claro, muy difícil. A propósito de lo que usted señala, el código, es bueno recordarles a estos señores de la Defensoría Pública, el código al Consejo de la Judicatura también, que es el órgano administrativo y disciplinario, y también a la jueza, para que se pronuncie en este sentido, dice el 335, prohibiciones a los abogados en el tema de la defensa y el patrocinio de las causas. Por ejemplo, son motivo de sanción el abandonar sin justa razón las causas que defienden, asegurar a sus patrocinados en el triunfo del juicio, autorizar con su firma escritos o minutas, es decir, una serie de hechos que pueden llevar al artículo 336 a establecer sanciones sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a los jueces, las sanciones que pueden imponerse a los abogadas y abogados a que se refiere el artículo anterior serán impuestas por los directores regionales o provinciales del Consejo de la Judicatura. Sanciones por negligencia, por obstruir a los procesos. Habrá que pedir a la Defensoría Pública, no puede seguir en estas condiciones porque simplemente en enero van a hacer lo mismo. Exactamente, a eso nos exponemos. Yo he manifestado públicamente que aquí ¿qué nos queda? Esperar a enero para que otra vez le dé gripe a alguno de los abogados de las partes que confrontan con el ISPOL y nuevamente fijaremos para marzo. O sea, lastimosamente, y hay que ponerle un corto, o sea, no puede ser que luego de 26 meses de investigaciones en el país no tengamos un solo sentenciado, pero además, constantemente, porque este no es el único caso, recuerde usted que en la investigación de Decebale que se adelanta en Guayaquil, sucede exactamente lo mismo. La señora jueza, una digna jueza como la doctora Yanela Norix, es constantemente recusada, se presentan recursos en contra de ella. En el mes de diciembre, cuando estaba avanzando la audiencia de evaluación y preparatoria y juicio del caso de Decebale, le sumaron a la defensa de la señora Oriana Rumbea a su primo, el abogado Joseph Norix, para forzarle a la señora jueza a que ella se excuse. Así sucedió. Subió a conocimiento de su autoridad superior y le ratificaron que más bien quien debía haberse excusado de asumir esa defensa, que ya tenía 4 abogados, era el abogado Joseph Norix. Retomó el caso la señora jueza. Empezamos las audiencias en enero, en febrero. En febrero, este sujeto, el abogado Joseph Norix, trató de conectarse a la audiencia que era en modalidad virtual y por no hacerlo, le recusó a su propia prima. O sea, imagínense, pierden hasta el principio de respeto a la familia, ¿no? También se desechó esa recusación. Bueno, avanzó la audiencia nuevamente y hace pocas semanas la defensa técnica del señor Cherres le volvió a recusar a la señora jueza Yanela Norix por una causa que a mi criterio es impresentable, no, por presentarse como manifiesta enemiga de ellos. Acaba de ser desechada la recusación, pero ¿qué consiguen? Que se vaya dilatando el proceso. Es la viveza criolla y claro, allí están, al menos el caso de Guayaquil, Decebale, los señores Neira y la señora Rumbea, que ya fueron sobreseídos en segunda instancia. Así es, en el caso Citadel, que es otra de las investigaciones del tema ISPOL, el juez Juan Carlos Terán llamó a juicio a Luis Álvarez Villamar y a Gonzalo Navarro, pero sobreseyó a Oriana Rumbea y a su esposo Javier Neira Salazar. Esto subió en apelación a la Corte Provincial de Justicia del Guayas y ratificaron este sobreseimiento. Pero imagínense, contra todo eso tenemos que enfrentarnos nosotros. Estas capacidades de los defensas para dilatar los procesos a través
través de diferentes argucias, ¿no? Además se sincronizan, porque si usted ve, en Guayaquil era la defensa de Oriana Rumbea la que planteaba los recursos y luego finalmente la defensa técnica de Jorge Chérez. En el caso de peculado que se investiga aquí en Quito, que es los bonos compactos de recompra, y ya le voy a explicar a la ciudadanía cuáles las irregularidades que se presentaron en este tema, pero en este caso se dilataba tanto el proceso en la parte de instrucción fiscal, se concluyó finalmente, estuvimos con una jueza que luego fue sancionada y destituida, estuvimos con otro fiscal, todo eso hemos enfrentado. Cuando ya tenemos un nuevo juez, cuando ya tenemos un nuevo fiscal, empiezan estas estrategias dilatorias, que lo que buscan es prolongar, desgastar, desmotivar, pero no lo van a conseguir. Y yo le decía, licenciado, que hay que explicarle primero a la ciudadanía ¿cuáles son las irregularidades de lo que se está investigando aquí en el caso peculado? Por favor. El monto es 216 millones de dólares. Y vamos primero a explicar lo que debía ser y finalmente lo que sucedió. El reporto bursátil está plenamente facultado en la Ley de Mercado de Valores. ¿Pero qué implica el reporto bursátil? En primer lugar, que una persona que tenga un bono en su posesión lo venda temporalmente a otra persona o a otra institución y le ofrece, le garantiza recomprarle. ¿A qué me refiero? Alguien puede tener bonos por 10 millones de dólares y firma este contrato de reporto, de recompra, y entonces le entrega temporalmente la custodia de esos bonos de 10 millones de dólares, pero le ofrece en un tiempo determinado, supongamos en un año, regresar y recomprarle ya no en 10 millones, en 10 millones 200 mil dólares. ¿Cuál es el beneficio para el inversionista? Que va a tener una rentabilidad de 200 mil dólares. ¿Cuál es el beneficio para el que tenía el bono? Por ejemplo, puede ser una constructora. Se me ocurre de esas constructoras que operan normalmente en San Borondón, ¿no? Y es por algo aleatorio que se me ocurre de esas constructoras, ¿no? Pero resulta que esa constructora necesita liquidez. Entonces, el inversionista ve reflejada su rentabilidad al darle un dinero, el poseedor del bono, recibe el dinero y lo mete a inmobiliarios y construye. Y claro, ese bien es vendido y luego al año regresa y le recompra el bono y le cancela la rentabilidad. Esto incluso debe estar registrado en el catastro público. Ese es el reporto bursátil que está plenamente autorizado. Bueno, en el caso del ISPOL, en primer lugar, se inventaron una figura denominada reporto privado que no existe en la ley. Así lo determina la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en su informe 356 del 13 de noviembre del 2020. En virtud de eso, si no existe en la ley, es ilegal, así de sencillo. Pero ¿para qué hicieron? ¿Para qué se inventaron esta figura del reporto privado? En primer lugar, para tener contratos que superan en algunos casos incluso los 2,000 días. En segundo lugar, no está registrada ninguna de estas transacciones en el catastro público de la misma Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Pero en tercer lugar, lo más grave, los que vinieron supuestamente a vendernos los bonos temporalmente, que el bono se constituye en una garantía, por favor, esto que se entienda claro, no es que nos venden ya definitivamente el bono, no. Yo le doy 10 millones de dólares al dueño del bono temporalmente y él me ofrece venir a recomprarme su propio bono. Si no me recompra el bono, ahí recién ejerzo la garantía y me quedo yo con el bono. De hecho, en estos casos, ¿qué es lo que se estila? Pedirle un monto superior a lo que le estoy dando. Por ejemplo, si el bono dice 10 millones, pedirle bonos por 12 millones de dólares para que si él no regresa a recomprarme, yo lo saco al mercado, puede haber bajado el bono, lo vendo en 11 millones e igual recupero mi inversión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el inconveniente, licenciado Urbaneira? En el caso del ISPOL, las mismas empresas que venían a ofertarle los bonos, en este caso IFCOR, Rusticus y Provenza, IFCOR del señor Jorge Chérez Miño, en el caso de Rusticus y Provenza a través de Capital Ventura del señor Luis Domínguez, y atrás del señor Luis Domínguez está el señor Héctor San Andrés. En el caso del ISPOL, ¿qué sucedía? Le venían a ofertar los bonos, el ISPOL le entregaba el dinero, pero el custodio de estos bonos supuestamente era el de Cevale, que sabemos que después nos dijo no custodio nada. Y el final custodio realmente terminaba siendo Institutional Custody Service, que es la propia empresa del señor Chers. Mire, aquí le traje un contrato que es una muestra. Y para quienes nos están viendo a través de la pantalla, yo sí quisiera que se pueda enfocar. Este es un contrato, una nada más, aleatoriamente, entre IFCOR y el ISPOL. ¿Qué es lo interesante de esto? La contraparte es IFCOR y el cliente es del ISPOL. Y aquí está IFCOR Investment, que ya sabemos que es del señor Chers. ¿Qué es lo que se pone en los considerandos del contrato?
la entrega de estos valores al Decevale, donde será custodiado. La contraparte, que es IPCOR, ¿no?, se compromete a la entrega sin derechos totales sobre los títulos, porque le explicaba yo que es una venta temporal, ¿no? Más sí los derechos de custodia y beneficio de los mismos a favor del cliente, siendo Decevale quien garantiza la entrega correcta y custodia estos valores. Es decir, viene IPCOR, le propone al ISPOL la venta temporal de estos bonos y le dice: esto va a quedar custodiado en el Decevale. ¿Sabe qué es lo simpático, mi estimado licenciado Rivadeneira, y para todo el público? Que en el anexo final de este mismo contrato, lo voy a enseñar nuevamente a la cámara para quienes pueden mirarnos, en el anexo final se indica en qué cuenta va a quedar custodiado estos bonos. ¿Sabe qué es lo simpático de esto? Dice: los bonos, y aquí está el código, está la cuenta 92146 de Euroclear, del Decevale Ecuador, y finalmente Institutional Custody Service Peership Bank of New York. Le dijimos en la versión al fiscal: esto es prueba suficiente para demostrar el peculado. Porque en el mismo contrato y en el anexo, el señor Cherres, que asoma como el representante de IPCOR, es decir, de la contraparte del ISPOL, luego reconocen que van a ser los supuestos custodios. Así le estafaron al ISPOL, así le atracaron 216 millones de dólares en estos mal llamados bonos con pacto de recompra. Es más, el pacto de recompra nunca se cumplió. Por eso es que nosotros nos vemos afectados en este monto, en este caso en particular. Coronel González, en este caso hay responsabilidad, sabemos, de estas empresas fantasmas del señor Cherres, hoy perseguido hasta por Interpol, pero también hubo una contraparte que facilitó esto. ¿Quiénes son quienes están procesados en este caso? En el caso puntual de el tema peculado, que así se lo ha llamado coloquialmente en la fiscalía, para que se pueda diferenciar de los otros casos como Citadel o de Decevale, hay 10 procesados. Son el señor Luis Álvarez Villamar, el señor Carlos Calvo Cox, el señor Jorge Cherres Miño, el señor Luis Domínguez Viteri, el señor Santiago Duarte, que era el asesor jurídico del ISPOL, los exdirectores generales del ISPOL, Enrique Espinosa Los Monteros y David Proaño. También está Alfredo Valverde, que era el ex jefe de inversiones del ISPOL, y Rafael Núquez Ochoa, que era el exdirector económico financiero. Es precisamente este último sujeto, el señor Rafael Núquez Ochoa, el que por 2 oportunidades concurre sin abogado. La vez anterior ni siquiera se presentó el abogado, y en esta oportunidad, que estaba convocada la audiencia a las 9:30, a las 9:41, es decir, 11 minutos después, recién se presentó en el juzgado el certificado de COVID. Pero todas estas dilatorias que se dan, lo que terminan es afectando la sostenibilidad del instituto, porque nos faltan 216 millones de dólares en este atraco claro de los bonos con pacto de compra, y que no los recuperamos. Tan claro es esto que si por lo menos se hubiera cumplido este contrato que está plagado de irregularidades, bueno, deberíamos tener el control de los bonos. Y yo podría disponerle al Decevale: ¿sabe qué? Estos bonos que usted me custodiaba, trasládenlo a tal cuenta. El problema es que ustedes saben que el 30 de octubre del 2020, el Decevale nos envió una carta donde dijo: ¿sabe qué? Los 700 millones, que incluían los 327.3 millones de dólares de la mal llamada Operación Swap, estos 216 millones de dólares de bonos con pacto de recompra y 162 millones de dólares de supuesta compra de bonos puros, todos estos 700 millones de dólares, señores ISPOL, el Decevale no les ha estado custodiando, y aquí el señor Luis Álvarez Villamar se ha coludido con el señor Jorge Cherres, y qué buena suerte para ustedes, ojalá los puedan ubicar. Así. O sea, ellos tienen los bonos, ni siquiera la custodia de Decevale. Imagínense, en la audiencia, miren, cuando estaba yo rindiendo versión, en este caso, según ellos, porque se creen muy inteligentes, ¿no? Según ellos, la defensa técnica del señor Cherres me hace una pregunta: si es verdad que conozco que el ISPOL no tiene cuenta en los custodios internacionales, es decir, en Euroclear, en Clearstream o en el DTC, que ni siquiera sabían a qué se refieren las siglas DTC, Depository Trust Company. Me tocó explicarles a ellos que se creen tan expertos, ¿no? Pero ¿a qué voy yo? Me hacen la pregunta con la intención maliciosa de decir: claro, no tenemos cuenta. Entonces ellos van a decir: entonces, si no tienen cuenta, ¿dónde quieren que les deposite los bonos? Bueno, esa para mí más bien es una confesión, porque terminan reconociendo que saben que hasta el momento el ISPOL no tiene cuenta en ninguno de estos custodios internacionales donde se pueden depositar bonos de deuda externa. Entonces la pregunta es: ¿y dónde están los bonos del ISPOL?
si el ISPOL no tiene cuenta donde podía tener custodiados los bonos de deuda externa? Eso lo sabía muy bien el señor Jorge Chérez Miño, lo sabía muy bien el Decebale de la época, lo sabía muy bien la Bolsa de Valores de Guayaquil. Entre las competencias del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, Decebale, está custodiar solo bonos de deuda interna, es decir, solo mercado nacional, no mercado internacional. Desde el mismo momento en que ellos nos entregaban estados de cuenta donde manifestaban que custodiaban bonos de deuda externa, ya está mal el sistema en su conjunto. ¿Dónde están los bonos? Tenemos nosotros la esperanza. Porque no han sido ubicados. Algunos no, pero como le manifesté aquí, yo acabo de dar una cuenta de Euroclear que está en uno de los contratos. Le voy a repetir, el número de la cuenta es 92146 de Euroclear a nombre del Decebale Ecuador y como subcustodio final a Soma Institutional Custody Service en el Prison Bank of New York. En virtud de eso, nosotros tenemos claridad de que los bonos, estos tipos de bonos, si es que existen, porque también es una posibilidad de que no existan, pero yo creería que sí, al estar registrados en una cuenta de Euroclear, están en poder del señor Jorge Chérez hasta el momento, están en poder del señor Jorge Chérez, pero también existe la posibilidad de que esto sea parte de los capitales que tiene incautada la justicia norteamericana por $125 millones. Y el señor Chérez no asoma. Señor Chérez continúa en México, vuelvo a hacer un pedido ya no sé, de desesperación a las autoridades mexicanas, solicitando su colaboración. Les hemos dicho puntualmente que se mueve entre Puerto Vallarta, entre Cancún y Ciudad de México. En México existen varias instituciones policiales, la del Distrito Federal, la Policía Federal, que luego se cambió su denominación, la propia policía de la Procuraduría General del Estado, que allá es la Fiscalía. Bueno, hacemos un llamado cordial a que se ejecute la difusión roja de Interpol, sea ubicado el señor Chérez, lo aprendan y luego empecemos este proceso, bien sea de extradición o de expulsión, porque incluso ya cae en el campo diplomático. En el resto del mundo hay alerta, hay difusión roja para Chérez. Sí, el señor Chérez tiene difusión roja en 195 países, en cualquiera de esos puede ser ubicado y puede ser informada la Organización Internacional de Policía, más conocida como Interpol, y ahí se aplican ya los procedimientos que corresponden a cada jurisdicción. En lo particular, si usted me pregunta a mí, licenciado, me encantaría que lo ubiquen en México, pero que lo trasladen a Estados Unidos, para que allá lo investiguen, allá lo sentencien, y luego de que cumpla sentencia... Aquí no va a funcionar la justicia, lastimosamente. Me duele como ecuatoriano tener que decirlo, pero lastimosamente las muestras ahí están. El sistema de justicia ecuatoriana le debe mucho al ISPOL. Si eso le pasa al ISPOL, ¿qué le puede suceder a cualquier ciudadano común? Hemos dicho que en el tema ISPOL no somos la única víctima. Quizás somos los más visibles y quizás somos los que hacemos constante presencia mediática, pero hay afectación al Fondo de Garantía del Magisterio, hay afectación a Seguro Sucre, hay afectación a Aseguradora del Sur, por citarle algunos. Le doy el ejemplo del caso de Coagrán y Delcor. Alrededor de 65 afectados. El ISPOL es el más visible. Recién acabamos de recuperar la semana anterior las oficinas de la empresa Delcor en Plaza Lagos. Y claro, nosotros estamos claros que la infraestructura no es la culpable, pues. Y sobre esa misma infraestructura, sobre las cenizas de esa infraestructura, vamos a subir a lo que nosotros le denominamos la Coordinación Provincial del Guayas, y así lo inauguramos el viernes anterior con la presencia del señor ministro del Interior, inclusive de un asambleísta, porque lo que buscamos es que se palpe esta recuperación. Ahí en el caso Delcor, el ISPOL entregó $3 millones a un fideicomiso, que se lo garantizó con las oficinas que solo valen $1,5 millones. Es decir, pese a que recuperamos esas oficinas, todavía nos falta $1,5 millones. Sin perjuicio de estos procesos que nos ha relatado el señor director general del ISPOL, coronel Renato González, hay ofrecimientos, hay esperanza de ir recuperando de ese monto global de 950 millones. La semana anterior, en entrevista con Carlos Vera, el presidente Guillermo Lasso hizo el siguiente anuncio. En una semana que el Instituto de Seguridad Social de la Policía recupere 250 millones de dólares de aquella estafa de 900 millones de dólares. Este es un gobierno reformador, ¿recursos Carlos? que saldrán dónde? Que lo hemos incautado a quien no debería tenerlo. ¿No se refiere a la plata que estaba congelada en el Banco Central? Me refiero a eso. Ok. Eso se va a liberar. No se va a liberar. Se le va a entregar al ISPOL, que es el verdadero dueño de esos recursos. ¿Está en proceso esto, coronel González, para devolver algo de esos 950 millones? Nosotros habíamos manifestado, no una, varias veces,
el apoyo que hemos recibido de parte del señor presidente constitucional de la República, porque en el mes de julio del año anterior, cuando nos recibió personalmente, nos lo dijo de frente: coronel, yo no le puedo garantizar a usted que le hagamos oportunamente las transferencias de los recursos, pero le aseguro que van a estar dentro de nuestras prioridades, y así ha ocurrido. Es tan notorio eso de que los aportes patronales y personales que el ISPOL y sobre todo los afiliados lo realizan mes a mes han llegado a nuestras arcas, que pudimos volver a otorgar créditos por $305 millones hace pocas semanas, que no es una cifra menor. Son $305 millones que ingresan a la economía ecuatoriana, que se dinamiza esta economía, porque los policías con ese dinero comprarán vehículos, bienes, muebles, inmuebles, inclusive se divertirán y empieza a circular en el mercado nacional. Pero aparte de eso, que podría denominarse las responsabilidades normales de un gobierno, el señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, nos ofreció algo que nosotros siempre hemos reclamado: el apoyo político. Y yo tengo que reconocer que no una, sino varias veces nos ha recibido en el seno de Carondelet para tratar el tema de los bonos de deuda interna, de estos valores que están confiscados en Estados Unidos, también de alrededor de $40 millones que los tiene unilateralmente retenidos del Citibank Nueva York. Y en virtud de eso hemos avanzado. El monto que se refiere el señor presidente de la República es del remanente de la mal llamada Operación Swap, de esa operación que el Banco Central del 2016, el 8 de enero del 2016, lo registró de manera manual. Y ahí nos despojaron, porque eso es lo que hay que decirlo, nos despojaron de $327 millones en bonos de deuda interna que fueron trasladados a Napscunco LLC, que es una filial de Citibank, y donde permanecen hasta la actualidad en una cuenta de Picaval en el DCB del Banco Central. Esos recursos nosotros hemos realizado acciones judiciales, porque están inmovilizados por orden de la señora jueza Yanela Norix, acciones extrajudiciales y también acciones administrativas. Estamos confiados que en los próximos días podamos ya concretar el anuncio que hizo el señor presidente. Él tiene más información que yo, entiendo que por eso se permitió alertar de que está próxima la recuperación, pero yo estoy convencido que llegará el momento, que llegará el día donde debamos recibir esos remanentes, y será una demostración clara de algo, licenciado: que no nos van a vencer los corruptos, que vamos a demostrar que en el país, cuando existe decisión, cuando existe voluntad política y cuando existe la conjunción del Estado en contra del crimen organizado, sí podemos recuperar. El momento que recuperemos ese valor, súmenle a los $27 millones que ya hemos recuperado nosotros, habremos alcanzado una cifra inicial de casi el 30%, que se constituirá en un hito histórico a nivel internacional de recuperación de valores en este tipo de atracos. ¿Esos aproximadamente $216 millones están en las arcas del Banco Central? Los $206 millones es del caso peculado en bonos de pacto de compra. Lo que hay en el Banco Central, tenemos conocimiento, es aproximadamente $260 millones en capital, y habrá que hacer la liquidación de cuánto ha producido en este tiempo los intereses. Yo soy optimista de que pueda ser una cifra cercana a los $290 millones, más los 27 que nosotros ya hemos recuperado. Tengo la esperanza, tengo la expectativa, nadie me puede quitar la ilusión de que en los próximos días podamos anunciar una recuperación sustancial cercana a los $320 millones. ¿Y esos 260 están en las cuentas del Banco Central? Sí, eso está en la cuenta, está inmovilizado por orden de la señora jueza Yanela Norix, y ahí ve usted un motivo por los cuales normalmente están atacándole a ella, están tratando de sacarla del caso, porque a eso tratan de concretar, pero gracias a Dios, yo creo que es la protección divina la que nos cuida, no se ha podido concretar. Y mientras tanto, ¿qué otros casos están pendientes de los tantos que ha tenido que lidiar usted? Las investigaciones avanzan lastimosamente a un ritmo muy lento en el país. Están por concretarse las versiones en el caso de delincuencia organizada. Mire qué es lo que sucede. Convoca a la Fiscalía a que rindan versiones en el caso de delincuencia organizada. No se presentó uno. La Fiscalía los vuelve a citar, y así pueden seguir hasta la tercera convocatoria, en la cual recién se lo realiza con la fuerza pública. ¿Para qué lo hacen eso? Para que el fiscal vaya transcurriendo el tiempo de la instrucción fiscal y pierda estas oportunidades de comprender lo que sucedió. También está otra investigación en la Fiscalía Provincial de Pichincha por cuestión de fuero de los involucrados, y el resto de procesos investigativos que avanzan tanto en Quito como en Guayaquil. Pero el resumen es que 26 meses después de que el ISPOL presentó sus primeras denuncias, en el país no tenemos un solo sentenciado. Esa es la realidad.
¿Y detenidos? Ninguno, porque de la serie de procesados que están en los diferentes casos, solo 3 personas tienen arresto domiciliario y los demás poseen estas medidas sustitutivas de presentación periódica y de prohibición de salida del país, pero ya conocemos lo débil de nuestro sistema de control. En cualquier momento, cuando la etapa procesal avance, nos exponemos a que tomen una avioneta y aparezcan en cualquier otra latitud del planeta, festejándose y riéndose de lo que le han hecho al ISPOL. Entre los 3 con arresto domiciliario están los 2 generales Espinosa de los Monteros y Proaño. Para nada. Enrique Espinosa de los Monteros, y lo voy a decir muy de frente, fue el primero que prostituyó el habeas corpus en el país. El 12 de abril del 2021, un día después de las elecciones. Y esto no es casualidad. Esto no es así coincidencia. No, esto es muy claro. El 12 de abril del 2021, él puso un recurso de habeas corpus porque estaba detenido en la cárcel 4. Con ese recurso de habeas corpus fue sacado de la cárcel y lo dejaron en libertad. ¿Qué le impusieron? Prohibición de salida del país, el uso del dispositivo electrónico. Bueno, meses después presentó un certificado médico de que su piel del tobillo tenía salpullido por el dispositivo electrónico. ¿Saben qué concluyó? Que le retiraron el dispositivo electrónico y tiene solo prohibición de salida del país y presentación periódica. ¿Quién nos garantiza que el señor cualquier momento aborde una avioneta y aparezca, no sé, tal vez en territorio mexicano? Se me ocurre, ¿no? Claro, a sabiendas de que el gobierno mexicano protege a delincuentes, a sentenciados, y uno ha podido evidenciar y lastimosamente no ha habido respuestas. Refugio de delincuentes sentenciados en el Ecuador. Bueno, yo no puedo hacer una afirmación de ese calibre, licenciado, porque entenderá que soy un oficial de policía en servicio activo, pero a mí sí me fastidia que quienes atracaron los recursos... Déjeme decir, el prófugo de Bélgica, sentenciado a 8 años, aparece periódicamente en México. No solo eso, yo le iba a decir que a mí sí me fastidia que quienes tienen que ver mucho con esta estructura penal, con esta estructura de los organismos de control que no funcionaron, sacaron recientemente un documental, se fue a volver, así, algo así, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Sí? Entonces, o a la vuelta, señor, no sé cómo será, porque no sé a qué le apuntan, ¿no? Pero, en definitiva, deberían incluir en ese documental a Jorge Chérez Miño, pues, porque él también está en México, o no lo conocen, o no lo ubican. Y deberían incluirle también a esos personajes que andan en Miami tirados a medios maratonistas, como digo yo, que son exministros. Claro. Y que los exministros... Y no les ha pasado nada. Pero no solo eso, o sea, el sentido común ecuatoriano. José Serrano... Un exministro como el doctor José Ricardo Serrano Salgado no tiene sueldo pensión vitalicia, ¿no es cierto? ¿De qué vive en México? ¿De qué vive en Estados Unidos? Es abogado en el Ecuador. ¿Tiene licencia para ejercer su profesión en Estados Unidos? No la tiene. Y vive cómodamente en Miami. Así de sencillo, blanco es y la gallina lo pone. Dejémonos de esa venda que nos quieren poner de que aquí no hicieron nada oculto. ¿De qué viven? ¿De qué viven? El expresidente Correa ya no tiene la pensión vitalicia. ¿De qué vive? ¿De qué subsiste? Y viaja en jets privados, se divierte, baila. Por Dios. No. Aquí las cosas hay que decirlas como son. Esa es una son. Afrenta para el Ecuador. Aquí las cosas hay que decirlas como son y yo, vea, soy tan claro que yo sé a lo que me expongo y no me importa. Bien, al señor director general del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, coronel Renato González, gracias por seguir luchando. Está en juego 80,000 familias. El futuro de 80,000 familias, pero no se logra comprender que si no recuperamos esos 950 millones, la factura la pagaremos los 18 millones de ecuatorianos. Eso es lo grave, eso es lo que no se comprende. Es un atraco que no se le hizo al ISPOL, se le hizo al Estado, porque son los recursos que venían del aporte patronal y del aporte personal. Pero además el Estado aporta el 60% de las pensiones de los jubilados del ISPOL. Es decir, el momento que falten recursos, ¿quiénes van a ser los afectados? El Estado ecuatoriano, porque tendrá que venir de las arcas del fisco el 60% de una cantidad mayor a la que debía aportar normalmente. Qué grave. Confiemos al menos esos 260 millones que ha prometido el presidente Lasso vuelvan a las arcas de lo que tanto necesita el ISPOL. Coronel Renato González, muchas gracias la presencia aquí en la revista de Opinión Democrática. Muchas gracias, licenciado, y permítame cerrar únicamente con un ofrecimiento. Hasta el último día que nos permitan permanecer en el ISPOL, daremos batalla. Y les garantizamos a los policías ecuatorianos que no cesaremos hasta que recuperemos la mayor cantidad posible. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel Renato González. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:06 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la situación económica, el riesgo país y qué se hace con el excedente petrolero. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.
Liberty Seguros. Hola, hola, ¿quieren participar por un iPhone 13 Pro? ¡Sí! ¿Saben quién trae esta buena noticia? Liberty Seguros. En Liberty Seguros tenemos